Buenas y santas. Y con licencia. Y con licencia. Bueno, momento cultural, lo desconocemos, lo vamos a poner acá. 29. 29. Dice acá. El Pampa sabe. ¿Y hoy de qué hablamos? Hoy vamos a... El momento cultural de hoy se llama Acá la Vuelta. Hay un montón de lugares de Buenos Aires que muchas veces transitamos, pero desconocemos por qué le han adjudicado ese nombre. O sea, momento cultural para porteños. Claro. No, es federal. No es federal. Es para todos. Entonces, a veces lo que ocurre es que pasamos por lugares y desconocemos por qué motivo le han puesto ese nombre o qué ha pasado. Hay sucesos que han pasado en Buenos Aires que no... de hecho, me he sorprendido buscándolo. Para entrar en contexto, vamos a ver lo que era Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia, ¿sí? Esta línea que se ve acá es una línea de fuertes, una línea de frontera. Todo lo que estaba del otro lado era zona de indios, dominio de indios. La barbarie, la civilización. La barbarie, supongamos, sí, la barbarie. Tengo puntero. Bien, y acá está la fecha aproximadamente en que fueron construidos esas fortificaciones. En realidad hay una diferencia entre líneas de frontera, fuertes y fortines. Las líneas de frontera o puestos de avanzada era lo que primero se instalaba. Por lo general no tenían mucha estructura. Había un grupo de soldados, muy pocos civiles o ninguno. En cambio, en los fortines ya había civiles reclutados. ¿Qué era lo que diferenciaba la civilización de la barbarie? ¿Cuál era el límite? La línea de frontera. ¿Y a qué se debía la línea de frontera? ¿Alguien lo sabe? Río. El río Salado. Claro. El río Salado era lo que separaba. Acá se ve que está el Salado y un poquito más atrás están los fortines. ¿Por qué? Y pues el indio tenía un trabajo para cruzar el Salado y después se encontraba con el fortinero. Perfecto. Los primeros puestos de avanzada que se habían construido fueron en 1752, el de Salto. Después tenemos Lobos, Navarro, que son del año 1779. Por ahí hay otros más modernos, 1782, el de Ranchos, que de hecho todavía está, el de Rancho. En realidad es una réplica del original. Pero bueno, no nos detengamos en esto. Les recomendamos que lo visiten. Sí. Está, por ejemplo, el de Navarro, que está muy interesante, que se puede recorrer. El de Ranchos, ahí... Sí, Chascomús no sé si todavía está vigente, pero tenían uno que era muy divertido. Muy una réplica el que está. Es una réplica. El de Saldungaray, ese es el más... ese el que está vigente. Lindo. A ese fuimos. Sí. Cambiamos la diapositiva. Esto es bien... Bueno, acá ya nos situamos en lo que es la ciudad de Buenos Aires. En esta copia que está acá, en este mapa, está mostrando cómo era Buenos Aires en 1817 y sus diferentes modificaciones. Por ejemplo, ¿cómo se llama la calle que está al frente del gimnasio? ¿Cuál es el nombre? Mitre. Bartolomé Mitre. ¿Saben cómo se llama antiguamente, cómo se llamaba esa ciudad, esa calle? La calle de la Piedad. O sea, fíjense qué controversial, ¿por qué? La iglesia de la Piedad en Bartolomé Mitre y Paraná. Claro, pero ¿por qué le pusieron Mitre a esta calle después? O sea, Mitre, tampoco vamos a entrar en tanta profundidad política, ¿no? Pero decir que Mitre era bueno o malo es una opinión simplista. Mitre fue un tipo muy controversial. Pero bueno, es paradójico que a la calle de la Piedad le hayan cambiado por el nombre de Mitre. Si nos vamos un poco más allá, a lo que es el Congreso, lo que hoy conocemos como Avenida Rivadavia, antiguamente era el Camino Real o el Camino de Flores, porque iba a la localidad de Flores. Flores en ese momento era una localidad, no era un barrio como es hoy. Callao, que es la calle del frente, se llamaba Calle de las Tunas, porque simplemente era un camino que había muchas plantaciones de tuna, era lo común. La tuna es ese cactus que se come. Es un cactus que se come. Donde está la Plaza Lorea, ahí había una laguna y un arroyo.
Si nosotros seguimos por lo que es hoy Avenida Rivadavia, o sea, por el Camino Real, en dirección hacia 11, acá, por ejemplo, tenemos un mapa hecho en 1822 por el entonces ministro Bernardino Rivadavia. El límite de la ciudad era el actual Callao, o la calle de las Tunas. Todo lo que estaba detrás era campo, no era ciudad. ¿Dónde está enterrado Bernardino Rivadavia? En la Plaza 11. Ahí está el mausoleo. O sea que al mismo Rivadavia lo han dejado fuera de la ciudad, con el transcurso del tiempo. Lo deben haber dejado en el infierno. Y en realidad fue el primero que contrajo la deuda externa. Sí, con con la lo cual, Banca Baring. claro, con lo cual, Sí. bueno, igualmente Esgrima Criolla no tiene grieta, solo tiene la zanja de Alsina. Pero bueno, volviendo al tema, inicialmente Rivadavia estuvo enterrado en el cementerio de la Recoleta y después lo trasladaron al mausoleo donde todavía está. Esa plaza se llama Plaza Miserere. ¿Por qué se llama Plaza Miserere? Porque ahí funcionaban, exacto, los corrales de Miserere. ¿Y quién era Miserere? Miserere era un español, Antonio González Varela, que lo apodaron Miserere porque Miserere es una palabra que viene del latín que significa ten piedad o ten misericordia. Era un hombre que era el propietario de los corrales y siempre le pedía a los que sacrificaban a los animales que tuvieran misericordia con el animal, que tuvieran piedad, o sea, que la muerte sea lo menos dolorosa para la bestia. Ahí mismo funcionaba un mercado. Ese mercado traía productos del interior en carretones, pero llegaban hasta ahí, no entraban a la ciudad, porque las calles ya estaban delimitadas, eran más o menos angostas y se podían, o sea, como no había mucho mantenimiento, se rompían, con lo cual todo quedaba ahí en 11, en Plaza Miserere. Eran corrales y había puestos de comercio. De hecho, hoy se puede observar la recoba, ¿no? Que es de la época, restaurada, pero de la época. Con el tiempo, ahí en la misma Plaza Miserere se libró la recuperación de la ciudad en el 1807 con las invasiones inglesas, ¿no? Pero bueno, estábamos con los carretones, llegaban hasta ahí se cambiaba por carretas más chicas y se traía la mercadería al centro de la ciudad. Los carretones que venían eran esos que tenían una rueda gigantesca. Tirada por 6, 8 bueyes, 3 metros de altura la rueda. Rompían todo. En el Museo de los Corrales, en Mataderos, hay un carretón tiempo. Claro. Sí, Claro. sí. El Luján también. Un detalle pintoresco es que esas ruedas son para pasar un arroyo. Yo puedo pasar un arroyo, en cambio si tengo una rueda chiquita, no lo paso. Exactamente. Bueno, ahora vamos a ir para el sur de la ciudad. Constitución. ¿Por qué Constitución tiene ese nombre? ¿Por qué lleva el nombre de Constitución? Porque ahí, en el año 1853, recordemos que se firmó la Constitución argentina, la Constitución de la Nación Argentina. Y en el año 64, ahí empezó a funcionar el primer tren que iba hacia el sur. Y en homenaje a la Constitución argentina fue que se le puso ese nombre. Y ahí después el barrio, por supuesto. Seguimos un poquito más al sur. Lo que tenemos en Parque Lezama. Parque Lezama, si se ubican, es estamos acá. Estamos en la conjunción de Almirante Brown. Si esto es la ciudad, esto es Parque Lezama. Claro, pero esto es de 1866. Para que se ubique en el mapa de la ciudad, está bien al sur. Bueno, Parque Lezama. En ese lugar, según dicen los historiadores, ahí es donde se fundó la primera vez la ciudad de Buenos Aires. Pedro de Mendoza, 1536. También en Coso, en La Boca, hay un lugar donde dicen que se fundó. Sí, en La
la vuelta de Rocha. En la En la vuelta de Rocha, sí. claro. Pero donde se emplazó la bandera fue ahí, en el Parque Lezama. Eso dicen. Eso dicen los historiadores, lo que pasa es que no hay mucho dato. Además, Hay otra teoría de un muchacho que... hay otra teoría de que fue en zona norte. Sí. No sé si claro. Pilar Sí, no me suena muy no sé creíble Pilar, porque... pero sí la zona de Tigre. porque encontraron material de vasijas de la época, Claro. específicamente en una zona de zona norte. Claro, es probable. Ariel, es lo que- probable. Ariel No hay dice mucha que documentación de hay eso. un historiador y hay hechos que dicen que se fundó Buenos Aires en la zona de Pilar porque encontraron vasijas. Y de hecho, es otra teoría. Es una teoría. Bueno, la cuestión es que al haber sido establecido ahí la ciudad de Buenos Aires y haber sido abandonada, porque ahí vivieron unas pocas personas, con el acometer de los indios, eso quedó destruido, no quedó nada. Por eso cuando vuelve Juan de Garay en 1580 hace la segunda fundación en lo que es hoy la Casa de Gobierno. Ahí se forma, ahí se arma, se crea, se edifica el fuerte de Buenos Aires. El fuerte de Buenos Aires estaría delante de la Casa Rosada. Claro. Exacto. Aparte, Ah, se llama Plaza de la Victoria, no. la Plaza de la Victoria está atrás del... Ahora llegamos ahí. Recuerden también que el río comenzaba exactamente atrás de lo que hoy es Casa de Gobierno, porque no existía Huergo, no existía Alem, no existía el Puerto Madero ni en la reserva. Sí, Si Ariel. uno va al Museo del Bicentenario, que está atrás de la Casa Rosada, van a ver en su suelo que está la zona donde llegaba el río. Exacto, claro. Frenado del agua. O sea que todo Puerto Madero y demás es toda tierra ganada al río. Todo el avance Lo que dijo Ariel, el Museo de la Victoria tiene un murallón, parte del murallón que era Del Bicentenario. del Bicentenario, un murallón de la llegada del río. Exacto. Parque Lezama también llegaba de río. El Parque Lezama, sí. Anteriormente en esa zona era río. Terminaba Parque Lezama y empezaba el río. Ya. Donde estaba la casa de Brown. Exactamente. Hasta llegar a la Exactamente, isla lo que es nuestra que Casa tenemos en Amarilla. África, no vamos a parar Claro. de rellenar. En la zona del Parque Lezama, en esa parte donde estaba la bajada, donde supuestamente se ahoga la hija de Leviatán. Ah, buen dato ese. Y Casa Amarilla es una réplica de la casa que estaba en Sí. Parque Lezama. Claro. Igualmente, esta es la primera parte de Acá la Vuelta. Vamos a hacer una segunda parte porque hay un montón de historia de Buenos Acá Aires nomás. rica, interesante para... Acá nomás. No, acá nomás. Va a ser la otra acá nomás. Bueno. Claro. De hecho, Parque Lezama, toda la parquización está hecha por Carlos Tais, que fue un genio de la urbanización, de la parquización. Bien, avancemos. Fuerte de Buenos Aires. La plaza que hoy conocemos como Plaza de Mayo era la plaza principal, pero tenía la mitad. A la altura de la mitad de la Plaza de Mayo, bueno, ahí arrancaba la plaza, hasta el Cabildo. Detrás del Cabildo estaba la Plaza de la Victoria. Si nosotros vamos de vuelta un poquito hacia el sur, lo que es Humberto Primo y Defensa, donde está la Plaza Dorrego, bueno, ese era el mercado del sur. Ahí venían los carretones del sur, se establecían ahí y ahí hacían una parada, descanso, cambiaban de carretas y cruzaban un arroyo que está a la altura de Avenida San Juan. Y ahí traían las provisiones al centro de Buenos Aires. Si vamos hacia el norte, lo que es Plaza San Martín, ahí funcionó una de las 3 plazas de toros que tuvimos ¿En dónde? en Plaza San Martín. Exactamente donde termina Santa Fe y En Retiro, claro. Donde está en Plaza San Martín, exacto. Claro, ahí, Exacto. arriba. el círculo militar. Frente al Círculo Militar, para orientarse Avenida Santa Fe y casi Florida. Bueno, ahí funcionó la segunda Plaza de Toros. Claro, la primera en Belgrano y 9 de julio. La primera estaba frente al edificio de Obras Públicas. Esa es la Plaza de Toros de Montserrat.
Y también funcionó en el centro de lo que es actualmente la Plaza de Mayo, ahí también funcionó una plaza de toros, que fue la primera que se sacó. Después fue la de Montserrat y después finalmente fue la de Retiro. Pero hay un detalle, no solamente en la época colonial funcionaron las plazas de toros. En 1950 hubo una plaza de toros en Rafael Castillo. ¿Y quién asistía a ese lugar? Se van a acordar, lo van a sacar fácil. Juan Duarte. ¿Quién era Juan Duarte? El esposo el hermano de Eva Duarte. El cuñado Juancito, de... Lo mandó a matar Perón, dicen. No sé si es cierto, pero... No entramos en política. Bueno. No hay grieta acá. Era el Isidoro Cañones de la Claro, política, exactamente. dice. Exactamente, sí, ahí te la para cortar ahí. Pero bueno, después ahí también funcionaba la plaza de esclavos. Ahí es donde había una empresa inglesa, obviamente, en la misma Plaza San Martín, más hacia la Barranca. El mercado Era el mercado de Era el esclavos. retiro de esclavos. Había una tarima y se ponían y ahí vos comprás el esclavo. Es Y- un tablado, y lo claro. que dicen es que había tanto olor que Ahí llegamos. ¿Los vas a mudar ya? Wait and see. Ya llegamos. En ese espacio, ahí había una empresa, la South Sea Company, que traía esclavos y se calcula que la cantidad de esclavos traídos a América fueron cerca de 20 millones. Traídos desde África, obviamente. ¿En qué lapso de tiempo más o menos? ¿Se sabe? No hay tanta precisión, inclusive algunos dicen Mendoza que se trajo los primeros triplican. esclavos. Algunos dicen que se triplica la cantidad. América, digo 20 millones Lo a que- América. Había una ordenanza que tenían que dejar los esclavos, llegaban a Buenos Aires y un mínimo se tenían que dar en Buenos Aires. El resto se repartía por Lima, por todos lados. ¿Qué hacían? Los desembarcaban antes. Uno que fue un traficante de esclavos, el más grande de acá, fue Liniers. Así, y después se decía que un esclavo valía, era una pieza de esclavo, una pieza de negro, equivalía a un negro que tenía entre 15 y 25 años, con todos los dientitos y fuerte. Claro. En cambio, si vos tenías un negrito que no tenía dientes, tal vez era media pieza de esclavos. Si era medio debilucho y viejo, equivalía a un cuarto de pieza de esclavo. Y lo que se contaba era que 3 piezas de esclavo equivalían a 1 tonelada de negro. Porque vos considerás a los negros que venían medio maltrechos, que te dan 100 kilos de negro que para el trabajo. Claro, imagínense que el viaje iniciaba un año atrás en África. Todo el tiempo encerrados. Con... Sin higiene, sin nada. sin higiene, Claro. hacían todo arriba en el mismo lugar, pisoteaban, muchas veces se enfermaban y muchas veces morían en el viaje. Y después, chicos claro, y como era ancianos morían. contrabando, lo que pasaba mucho, venían acá de contrabando. Cuando llegaban, si alguien había alertado que venía un cargamento de negros de contrabando, los ahogaban. Claro. Eso era re común, Claro, que ahoguen a claro, los negros, claro. porque no les servía nada pagar con la justicia. En cambio, llegaban con el barco. No servía. Bueno, de hecho, cuando llegaban ahí a Plaza San Martín y se bajaban a los esclavos, todo el olor venía hacia el centro de la ciudad, con lo cual decían que había que mudar a esa gente de ese lugar, por más que lo bajaran del barco y los bañaran. O sea, se lavaran, pero tenían olor igual, un año arriba del barco, pisoteando. Sí, era un asco. Entonces, claro. Pero bueno, en definitiva, la plaza de esclavos se mudó hacia el sur. Primero, en principio, a lo que era Parque Lezama, atrás de Parque Lezama. Y después se llevó mucho más atrás contra el Riachuelo. ¿A Quilmes después? Y después a Quilmes, Y porque terminó en estando realidad no era muy terminó grato. en la Ensenada de Barragán. Ahí es donde Exacto. hacían el... Sí. Pero bueno, hay más material que lo vamos a ver en próximos momentos culturales. ¿Qué fue esto, Pampa? No, pero siempre es bueno aportar esto, que esgrima criolla no solamente es el arte de combate de poncho y facón, sino también que es la transmisión de la cultura gaucha. ¿Qué fue esto, Jorge? Esto es esgrima criolla. Nos vamos.